Buenas tardes, hoy les venimos a presentar el proyecto final de Física 2 conjunto con, conjunto con Cálculo 2. Mi grupo está conformado por Carol Natalia López, Laura Jimena Esquivel y por mi persona, Juan José González. Este proyecto consiste en el vaciado de un tanque que abastece de agua a varios vivientes de Villa Restrepo. Esto a causa de por periodos de no lluvia, la demanda supera la oferta de agua. Para ello se propone un diseño de un tanque elevado. Lo primero que vamos a hacer es crear un diagrama en el que se tenga en cuenta la presión, el volumen y la altura tanto del tanque como de las viviendas. Una vez hecho esto, vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli y de la continuidad para obtener la altura del nivel del agua dependiente del tiempo. Esta es la ecuación de Bernoulli. Una vez aplicada la ecuación de Bernoulli, vamos a cancelar la presión uno y la presión 2, ya que estaríamos hablando de un tanque abierto y el tanque abierto pues sería la presión atmosférica igual en ambos casos. Luego de esto vamos a suponer que Y1 es igual a cero, ya que va a ser nuestro punto de referencia. Y vamos a utilizar la ecuación de flujo volumétrico y vamos a despejar la velocidad. Una vez lo hayamos despejado, vamos a reemplazarla en la ecuación y vamos a utilizar esta ecuación que sería la de la variación del volumen y del tiempo. Y una vez tengamos esta ecuación, pues la vamos a reemplazar en la ecuación. Una vez la hayamos reemplazado, vamos a utilizar ley de extremos en donde el área va a quedar abajo en el denominador al cuadrado. Una vez hecho esto, vamos a factorizar el dB de t al cuadrado y a su vez vamos a operar estas fracciones. Ya con todo esto hecho, vamos a despejar el dB de t y vamos a reemplazar la b, que va a ser igual a el área por la altura, y una vez reemplazado vamos a sacar el área del paréntesis. Ya cuando hayamos hecho esto, vamos a pasar el área al otro lado y se va a cancelar con esta área, ya que esta va a quedar en el denominador y está en el numerador. Y vamos a quitar el cuadrado, lo vamos a poner en raíz. Una vez hayamos hecho esto, vamos a despejar el DH y vamos a elegir el signo menos, ya que se interpreta que el agua del tanque va disminuyendo. Ya con esto vamos a sacar el H de la raíz y vamos a integrar. Ya ahí con la integración vamos a despejar la altura y nos quedaría esto. Luego tenemos que determinar el tiempo en el que el tanque se vacía hasta la mitad de su altura. Para ello tendremos que tener en cuenta la altura del soporte, que sería Y, y la altura total, que sería H sub 0. Una vez hecho esto, vamos a despejar este cuadrado, que sería pasarlo al otro lado. Y ya con esto hecho, pues vamos a despejar el tiempo y nos quedaría esta ecuación. Bueno, para este punto del informe nos indicaban lo siguiente: ¿cómo sería la relación de la altura en función del tiempo si el tanque estuviera tapado? Además, se nos sugiere utilizar herramientas de computación online. Lo primero que hicimos para empezar a resolver este problema fue basarnos en este gráfico, en donde teníamos un depósito que tiene una altura h con una sección A sub 1, también una sección A sub 2 que se encuentra en donde está el orificio de salida del fondo del depósito. También tenemos la altura inicial del agua, que es H sub 0, y la presión del aire en su interior, que sería P sub 0. También tenemos la presión 1, que es la presión del aire en el interior del depósito, y tenemos la presión 2, que estaría en este punto, en el orificio de salida básicamente, de la cual podemos inferir que es igual a la presión atmosférica. Lo primero que hicimos para empezar a resolver este problema fue acudir a la ecuación isotérmica, de la cual procedimos a despejar la presión 1. Después de despejar la presión 1, en este paso se simplificaron las áreas 1, quedando esta ecuación resultante. Luego, lo que hicimos fue acudir a la ecuación de continuidad, de la cual despejamos la velocidad 2 y nos dio esta otra ecuación resultante, número 2. Después,
planteamos la ecuación de Bernoulli, en donde concluimos que la altura en el punto número 2 era igual a 0 debido a que se encontraba justamente en este punto de la salida del orificio, que fue nuestro punto de referencia básicamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que hicimos fue despejar la velocidad sub 1 al cuadrado, por lo que nos quedaba todo este término igual, pero con la presión 1 restando y el 1 medio por la densidad dividiendo. Luego lo que hicimos fue reemplazar el término de la velocidad 2 por la ecuación resultante número 2 y el término de la presión 1 por la ecuación resultante número 1, que fue justamente esta. Bien, luego lo que hicimos fue realizar la suma de todo el numerador y al mismo tiempo factorizar por el área 2 al cuadrado por h mayúscula menos h minúscula. Entonces, pues nos dio como resultado todo esto, pero para simplificarlo, realizamos la ley de extremos y medios. Luego, simplemente pasamos todo este término al denominador a multiplicar con la velocidad 1 al cuadrado y adicionalmente todo este término que se encuentra acá lo pasamos a restar también a la izquierda. Y pues los otros términos que se encontraban en el numerador los pasamos a la derecha y pues pasaban de la misma forma con su signo inicial. Luego lo que hicimos fue factorizar la velocidad 1 al cuadrado por la densidad por h mayúscula menos h minúscula. Entonces, en este lado de la ecuación simplemente quedó el área 2 al cuadrado menos el área 1 al cuadrado y al otro lado de la ecuación simplemente organizamos algunos términos, no hicimos nada más. Luego lo que hicimos fue proceder a despejar la velocidad 1 al cuadrado, por lo que todo este término pasó al numerador y todos los que estaban acompañando la velocidad 1 al cuadrado pasaron al denominador. Luego lo que pasamos a hacer fue factorizar 2 veces el área 2 al cuadrado, por lo que nos dio este resultado. Y luego simplemente dividimos tanto el numerador como denominador por 2 veces el área 2 al cuadrado. Luego, en el denominador simplificamos el 2 y la densidad y al mismo tiempo dividimos todo este término por o en el área 2 al cuadrado. Listo. Luego simplemente lo que hicimos fue multiplicar por menos 1 en el lado derecho de la ecuación, por lo que se cambiaron los signos de las variables. Y finalmente sacamos raíz a ambos lados de la ecuación para quitar el cuadrado de la velocidad 1. Luego determinamos que pues básicamente el objetivo del punto es hallar cómo cambia la altura del depósito en función del tiempo que se tiene en cuenta. Para esto, entonces, tenemos que la velocidad 1 va a ser igual a menos dh sobre dt, por lo que acá simplemente pasamos a despejar el dt y luego procedimos a integrar a ambos lados de la ecuación teniendo en cuenta esta. Entonces, donde dice velocidad 1, la reemplazamos por la ecuación que hallamos anteriormente y el paso que hicimos acá fue realizar ley de extremos y medios en esta ecuación, repito, por lo que en el numerador quedó finalmente dh por todo este término y en el denominador quedó todo este término. Pero entonces nosotros, un paso adicional que hicimos fue sacar todo este término de la integral, por eso nos quedó así. Cabe resaltar que al momento de integrar, pues debemos tener en cuenta sus respectivos límites de integración. Acá, por ejemplo, tenemos que el tiempo va desde 0 hasta un tiempo determinado y la altura del agua va desde un h sub 0 hasta una altura determinada. Listo. Después multiplicamos tanto el numerador como denominador por toda esta expresión. Entonces, pues pasamos a multiplicar, valga la redundancia, en el numerador, quedando de esta forma. Y en el denominador, entonces con todo este denominador que estaba acá a este otro lado, 1 por 1 multiplicando. Y nos quedó de esta forma. Después, para simplificar aún más todo el proceso, lo que hicimos fue realizar un cambio de variable, donde x era igual a h minúscula sobre h mayúscula, por lo que h minúscula es igual a h mayúscula por x y la derivada de h es igual a h mayúscula por dx. Luego tomamos los términos de este denominador, en este caso el primero, y procedimos a simplificar p sub 0 con p sub 0 y h mayúscula menos h sub 0 con este término que es el mismo. Por lo tanto, quedó únicamente h mayúscula sobre h menos h minúscula. Y aquí procedimos a hacer el reemplazo con las nuevas variables.
En el caso de H mayúscula, pues simplemente es despejarla de esta ecuación, por lo que nos queda H minúscula sobre X y la reemplazamos donde se encontraban las H mayúsculas. Y acá simplemente procedimos a hacer procesos de álgebra para simplificar y que al final nos quedara 1 menos 1 sobre X. Después tomamos este segundo término y hicimos lo mismo, básicamente donde se encontraba la H, reemplazamos por esta ecuación que teníamos acá y procedimos a hacer la respectiva multiplicación, por lo que nos dio como resultado todo esto. Luego, lo que pasamos a hacer fue a reemplazar pues estos nuevos términos que teníamos en la integral anterior, en este caso pues en esta parte y en esta. Y adicionalmente acá teníamos un DH. Entonces, el DH simplemente lo reemplazamos por este que teníamos acá, que era H por DX, pero nuevamente entonces lo que hicimos fue sacar a H de la integral, por eso quedó a este lado. Después realizamos otro proceso para aún simplificar más el proceso, que fue darle letras a los términos de la integral. Entonces, para el caso de este primer término, lo que hicimos fue darle el valor de C. A este segundo término, lo que hicimos fue darle el valor de A, que es el que se encuentra acá, y a este último le dimos el valor de B para poder reemplazar en términos de la variable X y que se hiciera mucho más fácil el proceso. Por eso mismo fue que este término no se le realizó ningún cambio de variable porque ya está en función de X. Bien, entonces después de eso, simplemente reemplazamos las variables en la misma integral, por lo que nos quedó menos C integral con sus respectivos límites de x sobre todo este término igual más A multiplicado por X, que pues se encontraba acá, menos la letra B, que es todo esto. Y para este punto nos dimos cuenta que realmente la integral resultante era muy compleja de trabajar, entonces acudimos a la sugerencia que se hizo en el informe, que fue acudir a herramientas de computación online, en nuestro caso Wolfram, en donde simplemente incluimos toda esta integral y nos lanzó como resultado todo este proceso, en donde el resultado final fue todo este. En este punto nos pedían considerar de nuevo el tanque destapado para encontrar la rapidez con la que se desocupa en función de la profundidad del tanque. Para esto nos basamos en esta gráfica de aquí y empezamos con el principio de Bernoulli, que es este de aquí. Pero primero podemos cancelar o quitar algunos términos, se pueden despreciar ya que equivalen lo mismo en ambos lados o equivalen a cero. Empezando por la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2, que son la misma, es igual a la atmosférica porque aquí está tocando la atmósfera y cuando sale por el orificio el agua también está tocando la atmósfera, entonces se pueden despreciar esos términos. También la velocidad en el punto 1, con la velocidad con la que va bajando el agua también se puede poner como cero, ya que el agua que sale por el orificio es muy pequeño ese orificio con respecto al área del tanque, entonces el tanque disminuye muy lento y se puede aproximar como cero. Entonces esta también se cancelaría, cancelando todo este término. Las densidades también se pueden cancelar, ya que es el mismo líquido, entonces se pueden omitir. Y finalmente la altura en el punto 2 es 0 porque este es nuestro punto de referencia. Entonces, omitiendo todos estos términos nos resulta esta ecuación. Lo que hacemos acá es despejar la velocidad, ya que es el término que estamos buscando. Entonces, cuando la despejamos nos queda que la velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Esta última ecuación se conoce como el principio de Torricelli. Acá hay que tener en cuenta algo importante, que es que el volumen por unidad de tiempo que sale del tanque es el área del orificio por la velocidad del agua que sale por ahí. Entonces es A por B. En este caso la velocidad no es constante porque depende de H, pero nosotros necesitamos hacerla constante y para eso determinamos, o sea, se pone en un pequeño intervalo de tiempo para que sea constante en un delta de T. Entonces lo que hacemos es que el volumen del agua que va quedando a medida que se va desocupando el tanque por un delta de T por un instante
más T que para hacerle una variación, aunque sea muy pequeña, porque acá estamos diciendo que el tiempo es muy pequeño, ¿sí? Es aproximadamente al volumen total del tanque menos el volumen que va saliendo del tanque. Pero ¿cómo hacemos para conocer ese volumen que va saliendo por el tanque? Pues sabemos que el volumen por unidad de tiempo que sale del tanque es A por B por el tiempo que estamos tomando. Si nosotros operamos estos términos, vemos que las unidades efectivamente nos dan en centímetros cúbicos, que es un volumen. Tenemos el área del orificio, que es en metros cuadrados, por la velocidad, que es metros sobre segundo, y el delta de t, que son segundos. Aquí lo que hacemos es determinar un límite, ya que habíamos dicho que el delta de t se aproxima mucho a cero porque es muy pequeño. Entonces ponemos que el límite, cuando delta de t tiende a cero, es este término de acá. Lo que hicimos fue pasar el volumen al otro lado a restar y el delta de t a dividir. Aquí lo que hacemos es reemplazar el teorema de Torricelli, en la velocidad. Entonces queda el límite es igual a menos el área del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Aquí podemos decir que el límite es la definición de la derivada de la función, es decir, que b con respecto a dt. Entonces nos queda db sobre dt es igual a menos a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. En este punto lo que hicimos es poner esta integral que es para calcular el volumen del tanque a medida que se va desocupando. Entonces aquí derivamos a ambos lados, entonces nos queda db sobre dh y aplicando el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la integral se va a cancelar porque estamos derivando respecto a h y queda la función evaluada en h, ¿sí? Porque la integral va de 0 hasta alguna altura, hasta cualquier altura, entonces queda evaluada en h. Aquí lo que hacemos es, bueno, lo que necesitamos hacer es relacionar el área del orificio por la altura del tanque, pero también necesitamos conocer el área del tanque y la velocidad. Entonces lo que hacemos es cambiar este punto de aquí, este término, para hacer esa relación. Entonces lo que hacemos es tomar este término y le aplicamos la regla de la cadena. Entonces queda dB sobre dt es igual a dB sobre dt por dh sobre dh, que es el término que queremos relacionar. Entonces lo que hacemos es multiplicar y cambiar los denominadores y nos da como resultado que dB de t es igual a dB sobre dh por dh sobre dt. Aquí nosotros ya sabemos que dB sobre dh es igual al área del tanque. Entonces la reemplazamos y nos queda que dB sobre dt es igual al área por dh sobre dt. Aquí finalmente lo que hacemos es reemplazar este término de BDT en esta ecuación que tenemos acá y es esta misma. Entonces si reemplazamos el área por dH sobre dt nos queda así la ecuación. Lo que hacemos acá es despejar este término de aquí, la fracción, pasando el área del tanque al otro lado a dividir. Entonces nos queda que dH sobre dt es igual a menos el área del orificio por donde sale el agua sobre el área del tanque por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces aquí podemos ver que la relación de la altura con respecto al tiempo es una velocidad, ¿sí? Entonces podemos decir que dH sobre dt es velocidad, que sería menos el área sobre bueno, todo este término. Y el significado físico del negativo es porque el agua va disminuyendo, ¿sí? La altura del tanque va disminuyendo. En el último paso nos pedían, en base a todos estos puntos que desarrollamos, aplicar en una situación real, ¿no? Entonces, para esto propusimos unas dimensiones de un tanque real con una altura de 3,3 metros, un radio de 1,1 metro, el radio de la tubería de 0,06 metros, la altura del tanque, de la torre, perdón, de 20 metros porque es un tanque elevado, entonces la torre mide 20 metros. Y la altura total de la torre más el tanque es 23,3 metros.
Con las medidas del radio, el tanque y la tubería pudimos hallar el área de cada una de ellas. Entonces, en el primer punto, que era la ecuación que relacionaba la altura con respecto al tiempo, simplemente lo que hicimos fue reemplazar los valores de la altura total del tanque más la torre, bueno, la gravedad, el área del orificio, el área del tanque y otra vez el área del orificio por cualquier tiempo. Aquí se puede calcular, se puede poner, perdón, cualquier tiempo para calcular la altura del agua cuando ha pasado cierto instante de tiempo. Ya más adelante les diré por qué puse este tiempo. Bueno, aquí nos da como resultado 1,65 metros con este tiempo. En el segundo punto era encontrar el tiempo cuando el tanque se encontraba a la mitad de su altura. Entonces hicimos lo mismo y reemplazamos los respectivos valores y obtuvimos que el tiempo en el que el tanque va a la mitad de su altura es 552,84 segundos, que es igual a 9,21 minutos. Como sabemos que este tiempo es cuando el tanque está a la mitad de su altura, lo que hicimos fue reemplazar ese tiempo aquí y vemos que efectivamente sí nos da la mitad de la altura del tanque. Como el tanque mide 3,3, da 1,65, que es aproximadamente la mitad, y así comprobamos que efectivamente la relación entre las ecuaciones está correcta y el desarrollo de estas también está bien. En el último punto, que era el que yo acabo de explicar, que es la rapidez en función de la profundidad del agua del tanque que va quedando a medida que se va desocupando. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, dH de t es la velocidad, entonces nos queda esta ecuación y reemplazamos los valores teniendo en cuenta que 0,011 es el área de la tubería y 3,80 es el área del tanque. Reemplazamos y nos da este resultado. Aquí nosotros pusimos de altura 3,3 metros, que es la altura total del tanque, cuando el tanque está totalmente lleno y apenas va a comenzar a desocuparse. La velocidad con la que empieza es menos 0,023 metros sobre segundos. Cabe resaltar que aquí se puede reemplazar cualquier altura para encontrar la velocidad en ese punto. Y bueno, esta sería la solución de este proyecto final, pues aplicando los conceptos de cálculo 2 y física 2.